que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Para ello, hoy día hemos invitado a la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, a través de su vicepresidente, don Cristian Vergara, ya tenemos, al gerente de estudios, señor Patricio Herrada, y el gerente legal, señor Juan Pablo Feliu. De las empresas eléctricas tenemos al director ejecutivo, don Juan Meriches, y el director de estudios y regulación, señor Andrés Vicent. De la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile está su presidente, don Pablo Jordán, y la vicepresidenta, señora Marisol Rojas. Le damos las gracias a todos los invitados por participar el día de hoy. Señor secretario, ¿usted tiene algo que agregar? Señor presidente, se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales dando cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles en cumplimiento de la ley de presupuesto. Y por otra parte, la señora Verónica de la Paz, analista de la Biblioteca del Congreso, remitió una minuta sobre los mecanismos de provisión de los cargos de director de obra y asesor urbanista y sus características. Además, informa acerca de los proyectos en discusión sobre la materia y su contenido antecedentes que ya se enviaron a vuestros correos electrónicos. Eso es, señor presidente, la cuenta. Muchísimas gracias, señor secretario. También damos a conocer que tenemos en línea a don Vicente Burgos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la señora Janet Tapia, a la señora Marisol Rojas. Ahí está, allá, ahí está. Sí. Que la vemos Es que está dos veces. Sí. Yo pensé que era la hermana. No, era la gemela. Claro. Yo la encontraba. Así que en primer lugar le damos la palabra al vicepresidente, señor Cristian Vergara, de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proceder a compartir mi presentación. Entiendo que se ve, así que muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por permitirnos hoy día compartir los antecedentes de la industria sanitaria. Quiero partir excusando a nuestra presidenta, la señora Lorena Schmidt, quien por razones de salud no pudo estar hoy día en la sesión, y es por eso que hoy día, en mi calidad de vicepresidente de la industria sanitaria, estoy haciendo la presentación. Tal como usted presentó, me acompaña Patricio Herrada, gerente de estudio, y Juan Pablo Feliu, nuestro asesor legal. Lo primero es que, una breve introducción. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios agrupa 24 principales proveedores de agua y saneamiento en el país. Estamos presentes en todas las regiones de Chile y proveemos el servicio en las zonas urbanas del país, que es el mandato, donde abastecemos a más de 16 millones de personas. El compromiso que tiene la industria en respecto al derecho humano al agua y saneamiento entendemos que es no solo por proveer el servicio que entregamos, sino que también es un habilitante para el desarrollo de las ciudades y para el desarrollo de la sociedad en la cual nosotros contribuimos. Entendiendo esa necesidad, creemos que es sumamente relevante y urgente contribuir a la tarea de buscar soluciones para el desafío de las viviendas sociales que hoy día tiene déficit el país. Como industria estamos comprometidos con nuestro trabajo, y este compromiso lo hemos ido plasmando en diferentes convenios regionales que hemos ido firmando con todos los servicios del MIMBU a nivel regional, y que buscan no solo establecer instancias formales de coordinación con todos los actores que tienen que ver para poder desarrollar los proyectos, sino que también ha establecido metodologías sumamente relevantes para, en particular, y un ejemplo, la metodología de ampliación de territorios operacionales asociado a viviendas sociales. ¿Ya? Hemos creado un mecanismo que se han establecido en estos distintos convenios para buscar formas de acelerar las ampliaciones de territorios operacionales en aquellos proyectos que están asociados a viviendas sociales.
Es así que fruto de esta coordinación, como se aprecia en el reporte avance del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a diciembre del 2023, la acción de los distintos actores públicos y privados, incluidas las empresas de servicios sanitarios, han contribuido a entregar un total de 98.200 viviendas y 125.000 viviendas en ejecución y 82.000 de estas aprobadas para iniciar su construcción. Un dato relevante es que entre el año 2021 y el año 2022 las empresas de servicios sanitarios en el país habilitaron cerca de 4.000 hectáreas para nuevas ampliaciones de territorio operacional que permiten factibilizar nuevas instancias de desarrollo para viviendas sociales y también para sectores privados. Entendemos y compartimos que 32 meses para una familia que está esperando una solución habitacional es un plazo excesivo, pero tal como lo presentó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien regula y fiscaliza los plazos de las empresas, la industria sanitaria está cumpliendo a cabalidad y en completitud con los plazos que establece la Ley General de Servicios Sanitarios. Es así que solo en el año 2022 se entregaron más de 50.000 certificados de factibilidad para poder habilitar desarrollos de proyectos urbanísticos. Entendemos, y acá quiero ser muy enfático en esto, que los plazos que establece la ley hoy día no es una cosa de voluntad ni de disposición de las empresas. Nosotros tenemos que cumplir un plazo legal al cual de no cumplir nos exponemos a sanciones que van con un tope máximo de 100 UTA, 77 millones de pesos por cada evento que se incumpla en los plazos establecidos por la ley. Y además entendemos que estos distintos plazos que hoy día contempla la legislación sanitaria son necesarios para poder garantizar la calidad y la continuidad del servicio y además de llevar adelante todas las coordinaciones necesarias para poder llevar adelante un proyecto que en el futuro no se convierta en un problema para las familias que van a habitar esas soluciones habitacionales. A nosotros nos preocupa que la disminución de los plazos pueda afectar la calidad del servicio. Y aquí quiero entrar en materia respecto a algunos puntos en particular que la Ley General de Servicios Sanitarios y su reglamentación contempla y garantiza y trata de preservar en el largo plazo. Hay muchas etapas que contemplan el factibilizar una vivienda con agua potable y saneamiento. La primera es la solicitud de factibilidad, donde, por ejemplo, para poder desarrollarla, todas las empresas sanitarias tenemos un catastro digital de nuestras redes, pero sin embargo, este no es un trabajo que se hace de gabinete. Este trabajo tiene que ser en terreno y tiene que comprobarse que las condiciones técnicas a las cuales el solicitante está pidiendo existan en terreno. Una vez modelado hidráulicamente toda la configuración de la red, hay que confirmar en terreno las cotas, que efectivamente las cotas del terreno sigan siendo las que existían inicialmente y que no se construyó algo, que no se hizo movimiento de tierra o que las cotas cambiaron. Y por lo tanto, ese es un aspecto súper relevante que no solamente hoy día garantiza que a quien se le entregue certificado de factibilidad pueda construir, sino que garantizamos también que pueda construir en plazo. Al no contar con esta información, inclusive podríamos retrasar aún más los plazos existentes y poner en riesgo el desarrollo de un proyecto por incertidumbres que no contemplen en su revisión inicial. Una segunda instancia, que es la revisión del proyecto, es más relevante aún. ¿Y por qué? Porque en el modelamiento de redes no solamente tenemos que garantizar la actual condición del servicio, sino que también tenemos que garantizar el desarrollo futuro de las ciudades, no poniendo en riesgo ni interviniendo la configuración actual de la ciudad, sino que también la configuración futura. No podemos poner en riesgo que la calidad y la continuidad del servicio de los habitantes que hoy día contemplan el Conagua, por incorporar un nuevo edificio o una nueva vivienda al costado, ponga en riesgo la condición actual de esos habitantes. Y por último, una cosa que es muy relevante es que dentro de la revisión y validación que nosotros hacemos están que los estudios, los proyectos que se presentan para desarrollar en particular viviendas sociales en edificios cumplan con el propósito. Muchas veces las viviendas sociales que se construyen en edificios tienen un sistema de hidropack que permite elevar el agua hasta el último piso. Si es que ese sistema queda mal diseñado, va a ser un problema futuro para viviendas sociales que no tienen los recursos y que no contemplan una solución, ni las competencias ni los recursos necesarios para resolver eso en el largo plazo. Entonces, toda esa etapa está contemplada en una revisión que las empresas sanitarias hacen y en la cual 5 días corridos parece una complejidad mayor y muy difícil de cumplir
en completitud, en detalle y en revisión técnica que la regulación hoy día existe. Chile tiene particularidades que tenemos que cautelar. Chile tiene uno de los estándares más altos en agua y saneamiento y eso ha sido garantía de la reglamentación y las normativas técnicas que hoy día nos rigen. En el norte, por ejemplo, tenemos suelos salinos, que si al no quedar bien conectadas a una red de agua potable puede generar socavones y puede inclusive poner en riesgo la vivienda. Por lo tanto, es sumamente relevante que la inspección técnica se haga cargo de eso. Chile es un país telúrico, por lo tanto también tenemos que garantizar que los diseños y los métodos constructivos se hagan cargo de esa realidad. Y por último, hemos avanzado muchísimo en medio ambiente en nuestro país y hoy día tenemos que seguir avalando ese criterio y esa seguridad técnica al conectar sistemas de alcantarillado y diseños de alcantarillado que no generen afloramientos y que no generen incorporación de agua servida a los cuerpos superficiales de agua, lagos, esteros, humedales, ríos, y que por lo tanto tenemos que garantizar esa rigurosidad técnica que nos ha caracterizado en el tiempo. A pesar de todo lo que he mencionado, entendemos que la realidad de nuestro país y la necesidad de incrementar las viviendas sociales es un anhelo patente y en el cual nosotros como industria sanitaria creemos que todavía tenemos oportunidades en la cual podemos avanzar, pero avanzar con rigurosidad técnica, avanzar con conocimiento y sin poner en riesgo el futuro de esas viviendas que esperamos construir. Y es por eso que nosotros hemos desarrollado mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con varios sectores en el cual hemos establecido y entregado esta propuesta en la cual creemos que hay espacios para poder reducir los tiempos actuales para proyectos de viviendas sociales, buscando agilizar todos los espacios que permitan concretar en el menor tiempo posible, a pesar de que nosotros tenemos una convicción, y así el regulador lo señala, de que no seríamos el principal obstáculo para poder avanzar, pero creemos que, por ejemplo, en factibilidades podemos disminuir de 20 días a 10 días, una disminución significativa, sin poner en riesgo la rigurosidad técnica. En proyectos domiciliarios interiores, de 20 a 27 días y 20 días adicionales. Aquí estamos proponiendo de 15 a 20 días y 15 días adicionales. Esto es revisar los proyectos interiores, particularmente en sistemas sociales, donde tenemos que garantizar que la construcción que se hace en el largo plazo siga funcionando y no se transforme en un problema para las personas que van a habitar esas viviendas y esas soluciones sociales. En proyectos de redes públicas, de 30 días estamos proponiendo 20 días. En certificado de instalaciones, de 10 días, acogemos los 5 días, creemos que eso es algo factible de poder materializar. En solicitud de permisos provisorios, hoy día no existen plazos y nosotros proponemos que para las viviendas sociales exista un plazo definido de 15 a 20 días, y en autorización de conexiones, donde tampoco existe un plazo normado por ley, nosotros ponemos que 30 días máximo, y esos 30 días contemplan toda la coordinación que necesitamos para que la ciudad nos autorice a realizar una intervención en las calles, cortar tránsito y poder conectar las nuevas instalaciones y viviendas que se están desarrollando. Por último, señor presidente, nuestro rol de servicio público mandatado por el Estado, reiteramos nuestro compromiso al acceso universal al agua y creemos que hemos en estos últimos año y medio avanzado con hechos concretos que permitan factibilizar la modificación del proyecto de ley. Sin embargo, creemos que 5 días corridos ponen en riesgo la rigurosidad técnica, la calidad y el estándar que hoy día hemos construido como país en materia de agua y saneamiento. Eso es. Muchísimas gracias y quedo disponible a preguntas y consultas, presidente. La palabra de inmediato para que podamos ir cerrando los temas con los invitados. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludamos a todos los invitados que tenemos el día de hoy, de empresas sanitarias, de la empresa eléctrica y de la oficina de arquitectos. En el tema del agua, del suministro de servicios sanitarios en general, ¿verdad? Alcantarillado y agua potable, sin duda que no queremos, bajo ningún punto de vista, alterar los procedimientos y que estos se transformen en un efecto inverso a lo que queremos hacer. Entendemos y todo que hay una tramitación de tiempo y de plazos que a veces son susceptibles de acotar y valoramos
las sugerencias que hace la asociación respecto de estos plazos que están señalados acá y la factibilidad de reducirlo. Tengo un par de dudas. Fui alcalde durante un tiempo no menor de mi vida y siempre teníamos el inconveniente de quien definiría los proyectos asociados a temas de vivienda con las áreas operacionales, las áreas concesionadas para la empresa sanitaria, que estaban fijadas en estas áreas operacionales, no siempre se correlacionaban la prestación de servicio en esas áreas operacionales con lo que la concesión propiamente tal señalaba. Entonces uno, ¿qué presumía esto? De que al existir un proyecto sobre un área donde hay un área operacional suscrita a una concesión de servicios, muchas veces no existían las redes. Había que construir las redes, y hasta el día de hoy. Hay que construirla y elaborar todo el sistema. Y uno ve que con cargo a esos proyectos se asume con monto de esos subsidios los costos asociados a la prestación de esos servicios que se supone que están dentro del área operacional o el área de concesión que tiene la empresa. Y hay algo en esa dirección respecto de que cómo se está asumiendo esta situación, porque uno lo que ve es que en los planes, los instrumentos de planificación, hay una determinada área operacional, pero esa área operacional no está prestándose, no tiene asociada el servicio del otorgamiento de los servicios de agua potable, que eso hay que construirlo, estando dentro de los límites de las áreas fijadas por las concesiones. Y ha habido siempre una discusión de que al final termina siendo el Estado el que le está construyendo a la sanitaria un número no menor de clientes en el cual la empresa sanitaria lo único que hacen es recibir el beneficio de los nuevos clientes, pero no asumir ninguna responsabilidad, salvo las técnicas en materia de factibilidad, de otorgamiento, de revisiones, de las conexiones a la UD, etcétera, etcétera. Vemos ahí algunas dificultades. Yo no sé si se le han planteado algo en esta dirección. Incluso más, hay un derivado adicional en relación a las conexiones a la UD, es que en muchos casos, estando el colector público en la calzada, estos reiterados, ¿no es cierto?, cortes o sea, ¿qué pasó con la UD en esos casos, verdad? Vino después la ciudad, creció, se subdividió el sitio, se creó un nuevo terreno dentro de lo que había, probablemente había una UD, ahora hay más de una. Ahí tenemos también otra dificultad operativa, no sé cómo pudiéramos verlo eso. Gracias, presidente. Me gustaría, antes de hacer una sola ronda, no sé si la senadora quería decir algo. Ya. A mí me gustaría igual plantear algo. Yo creo que es importante lo que acaba de decir el senador Sandoval. Muy importante. Creo que ha sido una discusión de largo tiempo y de larga data. Yo quiero hacer un poquito de historia. En la primera década de este siglo, o sea, ya por 2005, 2006, incluso, ¿no es cierto?, las empresas sanitarias, para poder conectar a una población dentro de su propio radio operacional, cobraba adicional. Y ahí sacamos una ley en 2006 que hizo obligatorio, obviamente, que cuando se tratara de familias vulnerables pudieran conectarla. Pero ese tipo de situaciones ocurrían. A mí me ocurrió en Frutillar, en Purranque, en comunas donde se construía una población y la calle del frente, estaba la nueva población, y por ese atravieso les cobraban, aparte de la boleta, les cobraban, ¿no es cierto?, un monto mensual por años. Y eso se terminó con esa ley, que hace obligatorio hoy día que cuando haya un proyecto de vivienda vulnerable y estén dentro del radio operacional, tengan la obligatoriedad de conectarlo. Pero ocurre lo que dice el senador, y eso yo creo que también es importante. Igual nosotros valoramos la propuesta que están haciendo ustedes de acortar los tiempos, que es la idea del matriz del proyecto, pero yo creo que es una buena oportunidad para decirles que hay que tener un poquito de autocrítica. Cuando han habido problemas medioambientales provocados por la propia sanitaria, los afectados han sido los vecinos. No solamente por la afectación medioambiental. Yo me recuerdo que en mi región hubo gerentes que fueron formalizados por temas que ocurrieron en el caso de los muermos en los lagos, y lo que ocurrió con posterioridad fue que se paralizó todo, y la entidad sanitaria dijeron, ¿sabe qué? No le damos factibilidad a nadie, porque tenían informalizado a una persona del antiguo ESAL, hoy día Suralis. Entonces, como también yo he defendido
seamos justos, cuando le quieren echar la culpa a la sanitaria, toda la contaminación del lago Yanquihue y todo, yo digo, no, cuidado, tenemos pésimos planes maestros de agua y lluvia, tenemos conexiones ilegales que hacen, ¿no es cierto?, que el sistema colapse. Eso también hay que ser justo, que no toda la responsabilidad en los temas de contaminación han sido de la sanitaria, pero falta un mayor sentido social, yo diría, porque aquí, como lo que dice muy bien, y con eso termino, la pregunta que yo le haría al señor vicepresidente don Cristian es la siguiente: de todas esas miles de viviendas que usted dice que se han otorgado factibilidad en los últimos años, ¿cuántas de ellas nos han venido asociados a proyectos? A proyectos importantes, de millonarios, de Subdere o de otros organismos que tienen que poner plata para poder habilitar, en definitiva, dejar habilitado un área de concesión, no de concesión, un área perdón, de operación, un área de operación. Entonces también ahí yo creo que ha faltado un poquito, porque yo no sé si estoy equivocado, cómo lo ven ustedes, pero yo creo que no se puede ser juez y parte, porque son ustedes los que en definitiva como empresa sanitaria entregan o no la factibilidad, y eso está bien, correcto. Nadie más podría hacer lo que ustedes mismos, saber cuánto más pueden. Pero ustedes son los mismos que de una u otra manera también dicen cuánto cuesta ese proyecto. O sea, hacen el diseño, dicen esto cuesta tanto, y si no está esa plata no hay factibilidad. Entonces eso ha generado también un problema, sobre todo, señor Vergara, en las comunas más pobres, en las comunas más chicas. Una comuna como Puerto Montt, como Osorno, que tiene generalmente un proyecto de 500, 600 viviendas, lo resiste. O un proyecto, un megaproyecto más de 2.000, como ya estamos teniendo en algunas comunas, proyectos de más de 2.000 viviendas, porque estamos hablando hoy día ya en altura, y obviamente que en 5 hectáreas en altura te entran 2.000 familias. Entonces, allí uno ve que eso es posible, pero cuando se trata de comunas chicas, menores de 50.000, y Chile tiene, no olvidemos una cosa, Chile tiene más de 250 comunas menores de 50.000 habitantes, y ahí tenemos un problema con las sanitarias grande, porque obviamente que un proyecto de 1.000, 2.000 millones de pesos para una comuna pequeñita se hace inviable que el Estado también pueda 100% pagarlo. Entonces igual nos gustaría que en el futuro viéramos mecanismos para avanzar, sobre todo en esa cantidad importante de comunas más pequeñas, porque repito, las grandes se defienden solas y se hacen viables sus proyectos cuando vaya a apoyar a 2.000. Obviamente un proyecto de 2.000 millones de pesos en una puesta en operación de un servicio es factible. Eso de mi parte. Senadora. Disculpe, presidente, muchas gracias. Muy buenos días también a todos los invitados y invitadas, a los senadores y a la Secretaría y asesores. Yo quería comentar lo siguiente. Lo que pasa que me pasa y entiendo, pareciera absolutamente del todo razonable pensar que 5 días de plazo, y más cuando la redacción del proyecto que estamos en estudio, digamos, plantea que deberán acompañar toda la información que sea requerida por el proyecto de construcción en el plazo de 5 días contado desde que se formule la solicitud. Pareciera que esa redacción también es un poco amplia, poco precisa, puesto que después, si yo lo comparo con la lámina que nos trae nuestros invitados, son la descripción de procesos bastante precisos. Entonces, lo primero que quiero comentar es que tengo la sensación que vamos en 2 niveles en paralelo, que deberíamos tratar de achicar, por así decirlo, la cancha de los 5 días, a cuál de todos estos procesos se está refiriendo, o bien en cuántos de estos procesos se requiere esto. Y lo segundo es que, entendiendo el primer esfuerzo que hacen las sanitarias por acortar sus tiempos, solo si yo me pongo a sumar, muy simple, digamos, los plazos actuales son por sobre los 6 meses y el plazo de reducción sin los días adicionales que en dos de las instancias ustedes lo plantean serían casi 4 meses, pues son 105. Y si le sumo que por ABC el proyecto tuviera esos días adicionales, son casi 5 meses porque son 135 días. Entonces, mi pregunta en este último caso sería si no es factible inclusive hacer un estudio más a conciencia todavía de
de qué más se podía reducir en plazo. Yo puedo entender que 5 días, o sea, primero la redacción puede estar muy genérica y habría que ver si acaso estamos pensando solo en la solicitud de la información o se está pensando en todas y en cada una de estas acciones que implica un proyecto para que realmente sea totalmente ejecutable, ya no solo la solicitud de factibilidad, sino que totalmente ejecutable. Pero lo otro también es si acaso en cada uno, en factibilidad, en proyectos domiciliarios interiores, en el proyecto de las redes públicas, en la certificación de las instalaciones, en la solicitud de los permisos provisorios y en la autorización de la conexión, es posible todavía aún más, entendiendo y valorando el esfuerzo que han hecho de mutuo propio, digamos, de proponer una reducción de tiempo, hacer más reducción de tiempo. Por eso es que sumé los días, porque igual para algunos proyectos 4 o 5 meses sigue siendo harto. O sea, si uno le suma también a todo el proceso de construcción de las viviendas. Eso, presidente. Sí. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las senadoras y a los senadores por las preguntas. Voy a partir por el mismo orden, lo planteado por el senador Sandoval respecto a la construcción de redes. Es importante aclarar que la construcción de redes que se realiza por los urbanizadores y por los desarrolladores urbanísticos, eso no es inversión que se contemple remunerada para las empresas sanitarias. Eso es un aporte de tercero y que queda excluido del cálculo tarifario de las empresas, ¿ya? Eso está establecido así en el modelo tarifario y por lo tanto es importante aclarar que es cierto que el modelo actual contempla que las redes secundarias sean desarrolladas por los terceros, pero ese desarrollo no es inversión remunerada para las empresas sanitarias. Las redes primarias son responsabilidad de la industria sanitaria y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que factibilizar con redes primarias el crecimiento y la extensión de las ciudades. Respecto al segundo punto que planteaba respecto a la conexión, también el modelo contempla que el desarrollo sea con la conexión hasta el domicilio, ¿ya? Ese es el modelo que el actual vigente, que contempla que las empresas sanitarias no podemos desarrollar las conexiones domiciliarias, porque eso es parte del desarrollo del urbanizador. Respecto a lo que planteaba el senador Fidel Penosa, señor presidente, es cierto que en aquellas localidades menores la habilitación de la infraestructura sanitaria es mucho más compleja. Nosotros compartimos esa preocupación y creemos y estamos disponibles para seguir avanzando en estándares que permitan factibilizar, porque efectivamente las inversiones en materias de agua y saneamiento, que son financiadas por los urbanizadores, particularmente las viviendas sociales son financiadas por el Estado, necesitan una recomendación social, el RS. Y el RS en muchas de estas localidades pequeñas nos da factibilidad social para poder avanzar con estos proyectos. Eso es algo que efectivamente nosotros creemos que se puede avanzar y se puede buscar mecanismos para tratar de buscar soluciones que factibilicen estos pequeños territorios. Sí quiero ser claro respecto a que la ampliación de los territorios operacionales en localidades pequeñas o inclusive en grandes ciudades no es una actividad única y propia de la empresa sanitaria. Nosotros tenemos que, por ejemplo, solicitar, si es que no tenemos, derechos de agua a la Dirección General de Agua. Plazos que hoy día están bordeando entre los 2 años a 1 año y medio para poder conseguir derechos de agua, para poder conseguir traslado de derechos de agua a puntos que factibilicen y aseguren el crecimiento de las ciudades en estas localidades. Por lo tanto, es importante también considerar que la ampliación de los territorios operacionales no es solo una labor propia y única y exclusiva de las empresas sanitarias, sino que llegan también a esa instancia distintos actores que tenemos que mirar y también revisar cuáles son los plazos que están vigentes en todas esas distintas materias, porque hay plazos legales que tenemos que esperar. Por ejemplo, cuando se hace una ampliación de territorio operacional, existen entre 30 y 45 días donde se tiene que dejar espacio abierto para que un tercero también pueda participar de esa ampliación de territorio operacional. Un tercero que no sea la sanitaria. Puede concurrir otro a adjudicarse esa ampliación de territorio operacional. Y es un plazo legal que está establecido hoy día por ley. Por lo tanto, hay que revisar también todos esos argumentos para poder viabilizar el crecimiento.
y por último, respecto a lo planteado por la senadora en los plazos, solo una aclaración. No necesariamente los plazos se tienen que sumar linealmente, ¿ya? Principalmente porque no todos los proyectos domiciliarios interiores, no siempre hay proyectos domiciliarios interiores o siempre hay redes públicas. Exactamente. Y son instancias distintas. Efectivamente, muchas de las factibilidades, de las 50.000 factibilidades que nosotros otorgamos el año 22, por ejemplo, el proceso de construcción se demora 1 año o 2 años, independiente de los plazos nuestros. Nosotros entregamos la solicitud de factibilidad y el desarrollador sigue con todo el proceso de conseguir permisos municipales, pedir otros permisos. Por lo tanto, esto no es un plazo que sea cadena para poder seguir avanzando con otros, sino que inclusive pueden ser paralelos, ¿ya? Por lo tanto, no es una suma lineal a los plazos que hoy día están considerados en la legislación, y que, vuelvo a reiterar, nuestro fiscalizador en la sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados estableció que se cumplían cabalmente y que, por supuesto, que pueden ser mejorados. Sí creemos que la propuesta que nosotros traemos en materia de viviendas sociales es un plazo ajustado, es un plazo que compromete rigurosidad técnica, y que si hay algo más, y compartimos la preocupación y lo que señala la senadora, de que los 5 días corridos tiene que ser con algún alcance específico, porque, por ejemplo, para la revisión de un proyecto, 5 días es imposible. En 5 días yo tengo que hacer una revisión en terreno, en 5 días yo tengo que hacer un modelamiento hidráulico de la red actual y de la red futura, en 5 días tengo que ver que no hayan atraviesos de ferrocarriles o de otra infraestructura pública, en 5 días tengo que coordinar con los distintos servicios que el proyecto que yo voy a factibilizar se pueda materializar. Por lo tanto, es complejo, es difícil de poder materializar en 5 días, y sería muy propicio poder aclarar el alcance. Y sí, nosotros hemos hecho un trabajo a conciencia y rigurosidad técnica respecto a los plazos que estamos proponiendo para las viviendas sociales que hoy día presentamos. Eso, señor presidente. Señor Cristian Vergara, le damos las gracias por su intervención. Le damos a continuación la palabra. Don Cristian, las empresas asociadas actúan sobre localidades o ciudades que tienen interés comercial, en las cuales desarrollar las empresas, ¿verdad?, los servicios de prestación de agua potable y alcantarillado. Pero Chile ha empezado a cambiar sus demandas y sus condiciones. Y hay mucha gente que se ha ido a radicar en los sectores periféricos, a las ciudades donde están fuera de los límites operacionales. Y el Estado, las comunas y los municipios han tenido que asumir este desafío ante la ausencia de prestadores privados. Y han empezado a surgir estos comités de agua potable rural, los programas de electrificación rural, porque las empresas no van para esos lados, ¿ya? ¿Hay alguna idea en esta dirección? Yo digo, soy de la región más linda de Chile y tengo muchas comunas y tengo muchas ciudades donde fueron los municipios los que tuvieron que asumir porque la empresa no llega ahí. El área de concesión de la empresa Aguas Patagonia, por ejemplo, está en Coyhaique, está en Chile Chico, la ciudad intermedia, pero las pequeñas. ¿Hay alguna idea a futuro? Porque yo sé que este tema de las nuevas áreas concesionales dependen de que se concesionen esas áreas, pero también hay un interés del ámbito privado cuando estos están construidos. Y les comento esto básicamente, presidente, por el hecho de que, bueno, como Estado se ha tenido que incurrir en diversos mecanismos para generar también que esos servicios que se prestan, que también sean de calidad, a pesar de tener a veces alcantarillados particulares, a veces tener redes distintas de suministro. Eso, presidente, eso. Muchas gracias, señor. ¿Quiere responder algo? Gracias, señor presidente. Lo primero que, dándole el punto que usted está representando una de las regiones más lindas de Chile, tengo discrepancia ahí con que... solo, senador, aclararle que nosotros, y esto es una decisión que como país se tomó, esta fue una política pública, Chile decidió que las ciudades iban a ser resueltas a través de la inversión de capital privado. Y las zonas rurales iba a ser el Estado quien iba a resolver la problemática de las zonas rurales. Sin ir más lejos, del año 2022 se promulgó la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, en la cual impide
que las empresas sanitarias expandan su territorio operacional a zonas rurales. Nosotros como industria hemos hecho propuestas, una propuesta muy sentida por las comunidades rurales y particularmente con la escasez hídrica que estamos viviendo, es interconectar los sistemas urbanos con los sistemas rurales. Eso les da resiliencia y les da garantía para poder desarrollar las zonas rurales con independencia rural. Aquí los servicios sanitarios rurales han sido muy celosos de que las empresas sanitarias no lleguen a las zonas rurales, lo cual nosotros respetamos, pero sí creemos que, por ejemplo, el mecanismo de la interconexión es un mecanismo viable y factible para poder resolver esa problemática sin traspasar y sin transgredir la ley de los servicios sanitarios rurales que impide el crecimiento de la zona. También es cierto que en algunos sectores muy específicos muchos servicios sanitarios rurales han entregado su concesión a las empresas porque ya no son capaces, por el tamaño, por la complejidad técnica, de poder avanzar. Y de nuevo, reforzar que el compromiso de la industria es poder avanzar en todas las materias de agua y saneamiento, sean en las ciudades o en zonas rurales, y creemos que el mecanismo de la interconexión es un mecanismo viable, factible, y que las empresas están disponibles a poder materializar, y ese es un punto que dejo disponible, senador, y a futuro feliz de poder entregarle más antecedentes sobre esta materia. Bien, muchas gracias, don Cristian. Estoy asumiendo incidentalmente la conducción de este tema y le agradecemos obviamente a la empresa la voluntad de querer y además de plantear alguna idea respecto de la reducción de plazos que están señalándose. Le dejo la palabra entonces a la empresa eléctrica AG, su director ejecutivo, don Juan Meriches, y también lo acompaña el director de Estudio y Regulación, señor Andrés Vicente. Tiene la palabra. Muchas gracias, senador, y muchas gracias a los integrantes de la comisión, digamos, por habernos invitado a esta sesión. Voy a compartir pantalla con nuestra presentación. Muy bien. Primero una breve introducción de nuestra asociación gremial. Nosotros somos la Asociación de Empresas Eléctricas que reunimos a las principales compañías de distribución de electricidad en el país, ¿sí? Hoy día entregamos energía eléctrica a más de 7 millones de clientes. Eso es aproximadamente el 97% de los usuarios de energía eléctrica del país, residenciales, digamos, regulados. Con una extensión de líneas de distribución de más de 186.000 kilómetros. Eso solo va a tener de referencia 54 veces la circunferencia de la Tierra, digamos, para tener una dimensión de las redes que actualmente significan las redes de distribución, con más de 4.000 empleos directos de parte de nuestros asociados, ¿sí? Y bueno, nos venimos a referir, digamos, respecto al proyecto de ley que modifica, ¿cierto?, la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En particular, tal como señalaban nuestros colegas de Andes, en particular respecto al artículo, ¿cierto?, que indica un plazo máximo de 5 días para acompañar toda la información que sea requerida por los dueños de proyectos, ¿sí? Y al respecto quisiéramos hacer algunas consideraciones. En particular que hoy día el proceso de conexión, ¿cierto?, de las empresas de distribución se encuentra normado tanto en la Ley General de Servicios Eléctricos como en la regulación sectorial, en particular en las normas técnicas, que son además fiscalizadas evidentemente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿eh? Y esto aplica para la conexión de nuevos proyectos en cada una de las etapas, tal como ocurre en el caso sanitario, digamos, desde el requerimiento inicial hasta la puesta en marcha de los proyectos, ¿sí? Básicamente hoy día esos plazos están determinados sobre una base técnica de factibilidad y de conocimiento específico de lo que significa desarrollar este tipo de proyectos, ¿ya? En la ley eléctrica hoy día está además definida una revisión periódica de esas normas técnicas. Yo creo que este es un punto súper importante. La ley dice, mire, esto se regula a través de una norma técnica, ¿sí? Esa es una ley, o ese ajuste legal ocurrió el año 2016, es relativamente reciente, ¿sí? Y la primera norma técnica que establece precisamente estos tiempos de conexión
es del 2019, o sea, también relativamente reciente. Y además dice, esto se podrá revisar de forma periódica, ¿sí? Precisamente para hacerse cargo y ser más flexible respecto a los nuevos requerimientos que efectivamente puedan existir para optimizar esos tiempos de conexión. Y eso evidentemente incorpora, digamos, desde cambios tecnológicos, desde evolución de las conductas de consumo, ¿cierto? Y también obviamente las posibilidades de mejora en los procesos que eso significa. Aquí le quiero ceder la palabra a Andrés Vicente, que es nuestro director de estudios y regulación, por su intermedio, presidente, digamos, para que pueda complementar. Buenos días, senadores, senadoras. Profundizar en lo que acaba de decir Juan respecto a dónde está regulado esto. Entonces, en la ley eléctrica, perdón. Sí, estás con él. Ahora sí, gracias. Está regulado en la ley eléctrica, ¿ya? Ahí mencionamos el artículo en el cual está. Entonces, queríamos traerlo a colación, precisamente porque es un texto relativamente corto, pero bastante consistente en lo que dice, ¿ya? Y que reafirma lo que acaba de decir Juan. En el sentido de que la CNE, que es la Comisión Nacional de Energía, que es el ente regulador, ¿no es cierto?, del sector eléctrico, al menos eléctrico y gas, digamos, combustible, siempre está analizando permanentemente los requerimientos normativos, ¿ya? Y tiene su responsabilidad de fijar estas normas técnicas. Entonces tenemos aquí un análisis permanente, ¿no es cierto?, de las normas y los requerimientos, no solo de distribución, sino de todo el sector eléctrico en su conjunto, ¿ya? Y lo hace a través de estas normas técnicas. Tiene un plan de trabajo anual. De hecho, nosotros en el sector, ¿ya?, todos los años la Comisión emite un plan de trabajo anual, donde dice, mire, estos van a ser nuestros proyectos, estos van a ser las revisiones a las normas técnicas que vamos a hacer este año. Hay un cronograma y después hay un seguimiento, hay grupos de trabajo, hay todo un trabajo técnico que es bastante transparente, ¿ya? Y quería remarcar el hecho de que es un proceso que es público participativo, ¿ya? No es un proceso que se hace a cuatro puertas y lo hace la comisión o lo hace con la industria, sino que hay todo un proceso de consulta pública, de análisis, de discusión, ¿ya? Y se crean hasta comités consultivos especiales donde se debaten todos los aspectos que son de carácter técnico. Entonces ahí cada parte, cada ente puede dar a conocer su visión y precisamente hacer llegar todas las consideraciones de todo tipo, ¿ya? Particularmente en el caso de las normas técnicas, la norma, los temas más de detalle. Eso también, cómo funciona toda esta dictación, está también regulada, ¿ya?, a través de un decreto del Ministerio de Energía. Entonces aquí tenemos, lo que queremos decir con esto, que tenemos todo un marco, ya que en el sector eléctrico regula, establece y lo hace desde el punto de vista dinámico y también desde el punto de vista técnico. Entonces, como mencionaba Juan, nosotros hoy día tenemos una norma, una de las diferentes normativas que tiene, técnicas que tiene el sector, es precisamente la norma técnica de distribución, que data, como decía Juan, del 2019, y que ahí establece claramente cuáles son los plazos de conexión y cómo funciona el proceso, ¿ya? Y está claramente detallado. Entonces, desde que nace el requerimiento del cliente, hay una etapa de factibilidad en la cual la empresa tiene que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de ver efectivamente si las condiciones de satisfacer ese requerimiento, que estos son días hábiles, valga la precisión, ¿no es cierto? Entonces aquí la normativa nos da 8 días hábiles para poder hacer ese levantamiento, ¿ya? Es un tiempo corto, porque precisamente hay que hacer varios análisis de las redes, ver, por ejemplo, si el conductor tiene la capacidad, ¿no es cierto?, para poder hacer para poder cumplir con el requerimiento. En el fondo, hacer un primer levantamiento y decir, por eso se llama factibilidad, decir, oye, puedo, no puedo, estas son las condiciones y más o menos esto es. Entonces, una vez que eso está respondido y que hay una factibilidad, hay una etapa, ¿no es cierto?, que ya es de ingeniería y estudio, una etapa en la cual ya se entra al detalle, ¿no es cierto?, y se hace todo un levantamiento que es muy parecido a lo que comentaban nuestros colegas del gremio sanitario, ¿no es cierto?, en la cual se hace todo el levantamiento de lo que se requiere, ¿no es cierto?, el tipo de cambios que hay que hacer, adaptaciones a la red, ¿no es cierto?, y sobre todo siempre cumpliendo las normativas de seguridad, que eso es súper importante dentro del sector eléctrico, que tenemos que cumplir con estándares muy elevados, ¿no es cierto?, de seguridad, sobre todo en el diseño de nuevas instalaciones.
¿ya? Y luego viene una etapa de construcción, que ahí ya esta etapa de ingeniería son como 25 días, son 15, se separa en dos, en 15 días para hacer todo el proyecto y 10 días adicionales si hay que ir a terreno. ¿Ya? Porque de repente pasa de que evidentemente lo que está en el papel no se condice con lo que hay en la realidad. Entonces uno muchas veces, casi la totalidad de las veces, es necesaria esta visita para ver in situ lo que está, el requerimiento que se está pidiendo, para ver si efectivamente está de acuerdo a los antecedentes. Y luego hay un plazo de construcción que ya obviamente depende del proyecto, mayor o menor complejidad, ahí hay un cierto margen, ¿no es cierto? Y luego ya todo es la puesta en marcha y ahí se hace toda todo depende, la normativa depende si hay sin obra, con obra, si hay permisos, no hay permisos, y ahí están 10, 20 o 90 días. ¿Ya? Generalmente el 90 y tantos % es lo último, pues son con obra, normalmente no es llegar y conectar, sino siempre por lo general hay que hacer algo, hay que hacer algún grado de intervención, ¿cierto? Y luego, sobre todo también el tema de permisos, que es relativamente complejo, como todos sabemos a veces, y muchas veces no depende de las empresas, digamos. Entonces, en resumen, tenemos varias etapas donde está todo bien normado, ¿ya? Hay etapas que requieren información por parte del cliente o por parte de algún organismo, ¿no es cierto?, que hace que de repente también el tema se atrase y que no depende tanto ni siquiera del que requiere como del que muchas veces también de la empresa. Y como siempre estamos sujetos a imprevistos de todo tipo, eso también suele pasar, que nos encontramos con todo este tipo de consideraciones. En suma, tenemos una normativa que es bastante cerradita en el sentido que regula todo en forma dinámica muy clara, hace estas revisiones de plazo, y luego esto es lo que hoy día tenemos en la norma técnica actualmente vigente, la de 2019. Sí, ahí yo quisiera hacerme un poco parte de algunas de las consultas que aparecieron a propósito del tema de la sanitaria, digamos. Sí, pero porque efectivamente uno podría decir, bueno, oiga, pero esto usted me dice que funciona perfecto, ahí están los plazos súper establecidos y bueno, entonces no tenemos un problema. Y la verdad es que efectivamente hay problemas crecientes, ¿sí? Y hay problemas crecientes derivados de distintos fenómenos que precisamente han ido, digamos, ocurriendo, como por ejemplo la migración de muchas personas, ¿cierto?, a zonas rurales a propósito de la pandemia, y la generación de nuevos loteos, por ejemplo, y la necesidad de conexión que tienen esas personas, digamos, para su suministro eléctrico. Eso evidentemente genera una dificultad que antes no existía. Lo mismo ocurre, digamos, en algunos proyectos de electrificación rural, cuando son por extensión de red, a veces también tienen presente algunas dificultades. Entonces, lo que queremos decir es que hoy día la normativa eléctrica presenta un grado de flexibilidad para adaptarse precisamente a esos elementos que no vemos necesariamente hoy día en lo que está propuesto en este proyecto de ley. Hoy día, efectivamente, la Comisión Nacional de Energía tiene la posibilidad de adaptar precisamente los tiempos de conexión y la regulación al respecto para precisamente hacerse cargo de esos nuevos fenómenos. Lo que queremos decir es que hoy día los plazos de conexión ya están hoy día regulados en la ley y en la normativa del sector eléctrico, lo que fue precisamente aprobado por este Parlamento no hace mucho tiempo, y que está vigente desde el año 2019. Creemos que introducir plazos como los que se plantean en el proyecto de ley, estos 5 días, podría generar una inconsistencia entre ambas normativas y obviamente mayor incerteza para la conexión de los nuevos proyectos, pese a la intención que entendemos que es genuina y compartida de contribuir a dar celeridad al desarrollo de proyectos de viviendas sociales. Y desde esa perspectiva en particular existe hoy día total disposición de parte de la industria para trabajar con los distintos agentes, digamos, que corresponda para poder avanzar de mejor manera en la conexión específicamente de los proyectos de viviendas sociales, que entendemos que es un desafío común y compartido. Eso es, presidente, lo que teníamos para compartir con ustedes. ¿Hacer uso de la palabra respecto a este tema o le damos la... Senador? Sí. Bueno, está el Ejecutivo también a propósito en red, del misma gente del Ministerio sobre este particular. Bueno, vuelvo a hacer una excepcionalidad en este sistema porque yo no estoy en el sistema interconectado
nacional, ¿no? Y por lo tanto vivimos una realidad también un poquito más compleja. Están estos sistemas medianos que esperamos que los regule ahora el Ministerio. Está por ingresar ahora un proyecto de ley en cumplimiento de una promesa que tiene como 3 años incumplida y que entiendo que están por ingresarse en estos días, lo cual me alegraría de sobremanera. Y además tengo una tercera fase todavía que es más complicada, que son los sistemas aislados. Y donde tengo comunas enteras, como el caso de Huayteca, donde la generación eléctrica depende del municipio, y como todos los municipios pobres andan a veces estirando la mano haciendo colectas para juntar el litro de petróleo para echarle a los sistemas, lo cual evidentemente no se condice con la realidad. Pero en general uno ve que en la parte eléctrica funciona relativamente bien en términos generales, ¿eh? Hay un solo tema técnico que a propósito tengo en mi región también. El hospital de Chile Chico tiene una demanda energética X y el suministro actual solamente se da con una parte del sistema, no con todo, ¿ya? Porque está asociado a un proyecto eléctrico de construcción, de rehabilitación de una central hidroeléctrica hace algún tiempo atrás, la central Los Maquis, que no se pudo habilitar. O sea, no se ha podido habilitar todavía, a pesar de que las obras civiles están todas construidas. Y hay un pequeño error de cálculo porque hay un compromiso de entrega de un suministro que al final de cuentas todavía no está asegurado ese abastecimiento. Y probablemente haya que incorporar un sistema autónomo de generación para satisfacer el funcionamiento del hospital. Pero en general no veo mayores dificultades en este tema respecto al sistema eléctrico, desde la prefactibilidad, ¿verdad?, hasta la recepción final de la obra puesta en servicio. Así que bien, solamente que no veo de parte de usted nomás un espacio para decir, bueno, si echamos cuántos temas, 90 días están dentro de un plazo normal para la ejecución de un proyecto habitacional si las cosas se hacen bien. Así que me parece, presidente. Muchas gracias. Entonces, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, su presidente, señor Pablo Jordán, y la señora Marisol Rojas. Muy buenos días, presidente, senadores. Gracias por la oportunidad que nos dan de venir a comentar desde la perspectiva de las oficinas de arquitectos y desde los arquitectos la propuesta de ley que estamos en este momento evaluando, que están ustedes evaluando. La presentación formalmente la va a hacer Marisol Rojas, nuestra vicepresidenta, que es la que además dirige y gestiona nuestro comité normativo, pero yo quería darle una pequeña introducción. El proceso de desarrollo urbano es un proceso de desarrollo complejo, es un proceso largo, es un proceso que las experiencias que demuestran ustedes como senadores de sus respectivas regiones ilustra la cadena de valor que generan las intervenciones de las empresas particulares, de los arquitectos, de los planificadores, etcétera. Ese proceso tiene una estructura. Parte por un plan, se sigue por un programa, de ahí avanza un proyecto, el proyecto avanza a una obra y finalmente llegamos a la administración. Entonces esta cadena de actuaciones, creemos nosotros como arquitectos que participan de toda esa cadena en distintos roles, y esa es la ventaja de nuestra posición, es una posición que tiene como un marco escénico, un cierto balcón hacia ese proceso, ¿no es cierto? Debiera tener como principio agregar valor en ese proceso y converger. Entonces, vemos nosotros con preocupación en todo el marco legislativo, no solo la revisión de este instrumento, el que la creatividad y las necesidades, los cambios de las demandas, los cambios culturales, las expresiones de nuevas ideas van haciendo proliferar un marco legislativo que finalmente a veces hace que no sean convergentes los procesos de toma de decisiones en el territorio y en la administración y que las cadenas de valor se vean interrumpidas. Los principios de agilidad, certidumbre, coordinación y integración parecen como centrales a la hora de revisar proyectos de ley como este que tenemos al frente en este minuto y que nosotros, por cierto, aplaudimos no solo en cuanto a iniciativa, sino que en cuanto a su estructura conceptual. Pero a esa idea, a la idea de acortar los plazos, debe venir o acompañarse o acompasarse de una revisión de cuáles son los principios que están detrás. Esta cosa de la certidumbre, la dimensión de la certidumbre en el acto administrativo, de construir la ciudad. Yo miraba por la ventana para afuera esos cerros, ¿no es cierto?, pensando en dotarlos de agua, en dotarlos de electricidad, en dotarlos de... Es un trabajo que nace en lo legislativo, pero que termina y converge en lo administrativo. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el rol importantísimo que cobran los organismos de administración del Estado en materia de desarrollo urbano y obras.
O por supuesto estamos hablando de los municipios a través de sus direcciones de obra, pero también las secretarías regionales ministeriales a través de sus capacidades interpretativas, la división de desarrollo urbano en lo que es la aplicación e interpretación de nuestra legislación urbana. Y el cuerpo principal que está en modificación aquí, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, es importante anotar que los arquitectos hacemos hartas cosas, pero lo que más hacemos es tramitar proyectos, ¿no es cierto? Los arquitectos tienen la responsabilidad de integrar los distintos componentes de una obra y llevarlos ante el aparato estatal, el aparato aprobador, ¿no es cierto? Y presentarle en forma ordenada y secuencial los antecedentes que se requieren para obtener esa pieza clave del proceso que se llama el permiso. Hoy día hemos acuñado como sociedad esa palabra horrorosa para que quede en acta, que se llama permisología, ¿no es cierto? Porque es un neologismo horrendo, pero que sí nos hace referenciarlo a una cosa que antes llamábamos los trámites. Era una cuestión bastante sencilla. Entonces, la gestión de un proyecto en esta cadena de valor no puede ser materia, creemos nosotros, de revisión de los actos de planificación que dieron origen al proyecto, o los actos de programas, de políticas, o los actos de programas, porque entonces la consecuencia, la convergencia que debe buscar el proceso de edificación de nuestra ciudad y desarrollo se ve conflictuado. Así entonces, en esa lectura, ¿no es cierto?, la figura más elemental que uno puede concebir es un reloj de arena. ¿Dónde está la cintura que nos aprieta? Está por el lado de las demandas, de las creatividades, de las urgencias, de las distintas dimensiones del desarrollo urbano y las obras que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. ¿Está por el lado de los recursos, de las capacidades de inversión? No, está en una cintura de avispa que se llama la aprobación de los permisos. En ese espacio en el que se está moviéndose esta modificación del proyecto, y eso hay que felicitarlo, porque no intenta reconfigurar el universo, sino que ir directamente a lo que es el nudo crítico de la administración. Y lo hace bajando por la vía del plazo como argumento principal. Sin duda que hay un tema con los plazos, pero los plazos son consecuencias de un diseño. Hemos escuchado dos exposiciones anteriores donde el rigor técnico, el rigor ingenieril, el rigor y sobre todo la anticipación de la provisión de un buen servicio en el futuro exige. Pero no es de ese el plazo que está preocupado el proyecto, no es de los plazos de obra, es de los plazos de entrega de la información básica para la obtención del permiso. Y ahí hay una consecuencia entre todos nuestros actuares que debe ser o que constituye un espacio de oportunidad. Más y mejores demandas son marcos que tenemos que atender, la velocidad y el énfasis puesto hoy día en las demandas habitacionales de la urgencia, que son novedosas hoy, pero no son novedosas en la historia de nuestro país. Han sido siempre parte del panorama del desarrollo urbano de nuestro país. Nos aconsejan y nos exigen mucho rigor, mucha disciplina, mucha convergencia en nuestras ideas. La exposición que va a mostrar Marisol, en el plazo que nos han dado, está muy referida a artículos específicos de la propuesta de modificación de legislación que se está tramitando y apuntan a evitar ese fenómeno de la no convergencia y a reducir la reiteración o la reincidencia en los procesos aprobatorios. Gracias por su atención a esta iniciativa. La propuesta, por supuesto, queda con ustedes y seguimos muy disponibles a poder participar y apoyar esta gestión tan relevante que es el marco legislativo. Muchas gracias, senadores. Con su permiso, presidente. Tiene la palabra a continuación la vicepresidenta, la señora Marisol Rojas. Con su permiso, presidente y senadores, muchas gracias por la invitación. Primero, y tal como lo decía nuestro presidente, valoramos mucho la iniciativa. La verdad es que creemos que estas pequeñas modificaciones realmente pueden ser muy eficaces en resolver problemas que hoy día existen, no solamente, y eso quiero recalcar, no solamente para los proyectos de viviendas sociales, sino que para todos los proyectos que hoy día están siendo de alguna manera en este cuello de botella, imposibilitados de poder desarrollarse. Creemos que lo que vamos a presentar nosotros hoy día son recomendaciones que van justamente en precisar el proyecto. No pretendemos abordar esta magnitud de problemas que tiene la planificación urbana para que efectivamente se cumpla de alguna manera el objetivo del proyecto de ley.
Y en ese sentido creemos en un diagnóstico súper resumido, porque yo creo que de diagnósticos ya se han expresado, digamos, los distintos gremios y sobre todo en el proyecto de ley que partió en la comisión de la Cámara de Diputados, es señalar como que todos sí somos responsables de este problema y por lo tanto todos debemos converger, obviamente, a una solución. Y que ojalá que este proyecto de ley sea realmente efectivo en su implementación. Este no es el primer proyecto de ley que apunta a agilizar los plazos y a establecer las responsabilidades de los profesionales que están involucrados en un permiso, pero que sea de una aplicación efectiva. No queremos un proyecto que en definitiva no tenga un correlato inmediato en su aplicación y esperar nuevos decretos de calidad que de alguna manera hacen inaplicable una ley. Y hay el tema que es muy importante, tiene que ver que parte del diagnóstico se estableció a partir de esta dispersión legal respecto de las facultades de revisión de los directores de obra, ya sea en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la Ley General y otros cuerpos legales. Por lo tanto, es muy importante que ese diagnóstico mediante el cual se origina la ley, esta ley lo corrija. Y ahí queremos hacer hincapié en algunas precisiones y observaciones que tenemos al proyecto. Y también establecer, como bien señala la ley, plazos que hoy día son inexistentes y por lo tanto al ser inexistentes son invisibles y se generan retrasos en la definición de las aprobaciones de los proyectos, como por ejemplo los plazos de las recepciones finales. Al no existir un plazo establecido como mecanismo para las recepciones finales, obviamente que se genera el alargamiento de procedimientos. Y ciertos tres principios generales que nosotros vemos como objetivo del proyecto es la corresponsabilidad del cuidado del bien común. Y en ese sentido estamos plenamente de acuerdo que somos corresponsables, los arquitectos y los municipios, todos los profesionales, en velar porque la imagen urbana que nosotros le definimos como concepto, que son la aplicación de las normas urbanísticas, de las normas respecto a la convivencia con los vecinos, sea una corresponsabilidad. O sea, que no solamente nosotros como arquitectos y profesionales responsables de nuestro proyecto nos preocupemos porque se cumplan las normas del plan regulador, si las convivencias y las normas de convivencia con el vecino, sino que también el municipio, el Estado de alguna manera también sea vigilante de ese cumplimiento normativo. Pero también es como principio general que también somos responsables profesionales de aquellas normas que no son las urbanísticas, que son las normas de seguridad, que son las normas contra incendio, que son aquellas normas de que nosotros como profesionales somos los únicos responsables con los profesionales que nos complementarios a nuestra labor en esa materia. Y por último, y es para nosotros muy relevante como arquitectos y como profesionales y también para las direcciones de obra, de que haya una estructura legal ordenada y normativa, una estructura legal ordenada, que la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es nuestra ley que nos rige respecto de las normas aplicables en materia de construcción, de alguna manera sea como la carta magna y una supremacía respecto de las otras leyes. Porque nos pasa frecuentemente de que aparecen otros cuerpos legales que al final mueven el piso respecto de la labor que cumplen las direcciones de obra. Entonces, al final, borramos con el codo de alguna manera los objetivos buscados respecto de un orden estructural sobre la aprobación de los permisos de edificación. Y ahí quiero ir muy rápido, en realidad, respecto de aquellos comentarios y recomendaciones que le queremos hacer en esta comisión. Tiene que ver con, por ejemplo, en particular, la modificación del artículo 12, que establece una posibilidad de reclamación ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo por las actas de observaciones. Indicar que, desde nuestro punto de vista, esa instancia jurídica ya se encuentra establecida en el artículo 4 de la ley y tener cuidado de que tal vez este acto administrativo de reclamación pueda aumentar más los plazos que en vez de reducirlos. En ese sentido, creemos que crear un sistema de consulta expedito, que es el problema que tienen hoy día las direcciones de obra, que muchas veces, no solamente por dejar de actuar, sino que por dudas respecto de la aplicación de sus instrumentos o la aplicación de normas, tienden a rechazar o a hacer observaciones, que sea al final una situación como que ellos no resuelvan. Entonces, creemos que tal vez un mecanismo de consulta expedita, más que una reclamación ante un actuar de una dirección de obra, puede funcionar de una manera mucho más expedita. Respecto a la modificación del artículo 67, que tiene que ver con los deslindes, creemos que en nuestra opinión que es innecesario que además coarta un poco la facultad que tienen las mismas municipalidades como administradores de los bienes nacionales de uso público. La ley ya establece que las modificaciones de deslindes tienen que ser consultadas a terceros, y ese tercero también es un municipio. Por lo tanto, el hecho de establecer que las modificaciones no pueden ser
con bienes nacionales de uso público, coarta al final la misma facultad que tiene incluso un municipio. Respecto, es muy importante que una de las cosas fundamentales de este proyecto de ley y que es relevante y que eso también incluso podría ser replicado también a los servicios sanitarios, a las empresas, tal cual como se ha discutido hoy día, es que la ley ya empieza a contemplar que las envergaduras de los proyectos no son todos iguales. Hoy día al final, en definitiva, tenemos una ley y una cosa y todo es de la misma manera. Y la ley empieza a reconocer tres categorías. Aquellos permisos de edificación en donde hablamos de esta corresponsabilidad que sí deben ser revisados en materia de norma urbanística por los directores de obra, donde entendemos que estamos hablando de proyectos que pueden impactar de mayor envergadura respecto de los permisos y sus recepciones. Pero también se incorporan en este proyecto de ley aquellos permisos y recepciones que el director de obras no se hace responsable de la revisión de las normas urbanísticas, ya sea porque no contempla normas urbanísticas, como por ejemplo una fusión, o algunas obras menores como ampliaciones que si bien pueden contemplar normas urbanísticas, van a recaer exclusivamente la responsabilidad de los profesionales, no en el director de obra. Con esto, la carga administrativa que tienen las direcciones de obras consideramos que va a bajar enormemente. O sea, hoy día esto es por orden de llegada, por lo tanto, en la cantidad de expedientes que tiene un revisor se va a reducir enormemente la cantidad de expedientes de obras menores que no tienen que ser responsabilidad de los municipios y preocuparse realmente de aquellos proyectos que van a impactar en los ciudadanos, en la comunidad, en los vecinos. Y por último, esta tercera categoría sobre avisos de obras, que son aquellas obras que realmente no requieren revisión porque son o provisorias, instalación de faena, algunos aspectos que son de menor, que no requieren la permisificación y que nuestra ley ya lo contempla, pero que hoy día lo precisa con un mecanismo. Aquí hay dos comentarios que quiero agregar respecto de tanto el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción como la modificación en el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y que tiene que ver con lo que yo les señalaba de evitar ampliar ¿cómo se llama? Los conceptos de revisión de un director de obras cuando dice, además de aquellas materias que otras leyes explícitamente recomiendan su revisión al director de obra. Con eso al final el director de obra dice, pucha, dígame, voy a tener que nuevamente buscar o bucear qué otras leyes me dice que tengo que revisar. Entonces, para nosotros es muy relevante que sea la Ley General de Urbanismo y Construcción la que le diga, sobre esta materia usted también es responsable de revisar. En casos también del mismo artículo 16, dice que 116 dice que el director de obras deberá indicar por escrito y en términos generales los motivos o causas de su no otorgamiento. No, necesitamos certeza, necesitamos que no sean generales, necesitamos que sean precisos. O sea, un director de obras hoy día, lamentablemente, o muchos arquitectos, revisores, rechazan porque no cumple con distanciamiento. Y la verdad es que no es cumple con el distanciamiento, no cumple con la cota, o sea, no grafica la cota. Entonces, esos aspectos que son claros para decir qué es la norma que se está incumpliendo, no en términos generales, en términos precisos. Por último, y esto es muy relevante, tiene que ver con, se incorpora en el artículo 116 aspectos de normas urbanísticas que dice relación con la mitigación, adaptación al cambio climático, la eficiencia energética y la integración social, además de aquellas materias que otras leyes nuevamente se señalan como otras materias, explícitamente recomienda su revisión al director de obra. Esto es importante reconocer ya que nuestra Ley General de Urbanismo y Construcciones contempla en materia de normas urbanísticas dos conceptos que son, si bien es el mismo concepto, dos materias o dos aplicaciones que son distintas. Hay normas urbanísticas que son para efectos de la formulación de los planes reguladores. Las normas urbanísticas que son para formular los planes, ¿ya? Y eso están establecidos en el artículo 41 y 42 de nuestra Ley General de Urbanismo y Construcción. Pero las que establece el artículo 116 de la Ley General son para efectos de revisar los permisos. Entonces, no hay que llevar las normas urbanísticas de formulación de planes reguladores a la revisión de los permisos. Si se requiere incorporar otras normas urbanísticas para la formulación del plan, bueno, será tal vez materia de como bien decía Pablo Jordán, el presidente de la OA, recomendaciones para la formulación de los planes en la modificación que corresponden en sus articulados respectivos. Por lo tanto, nuestra recomendación es mantener las normas urbanísticas actuales y que
se focalice que son para efectos del cumplimiento de la revisión de los permisos de edificación. Me voy a saltar esta parte porque en realidad tiene que ver un poco con el tema de las reclamaciones ante la Corte de Apelaciones. Creemos que hay una, no sé si una confusión o una poca precisión respecto a qué pasa con las otras reclamaciones que son las instancias administrativas. Significa que con esto una reclamación ante la Seremi no podría ser motivo de una reclamación administrativa ante la Contraloría o ante un recurso de reposición o superior jerárquico. Nos cabe esa duda, digamos, respecto de esta indicación. Respecto al artículo 144 bis y 119 bis, es necesario precisar los plazos y el procedimiento para las recepciones finales de las obras que en estas tres categorías que yo mencionaba inicialmente tienen que tener su correlato en las recepciones finales. No sacamos nada con precisar los plazos para los permisos de edificación si no hay un correlato en los procedimientos de recepción, sobre todo para efectos de fijar los plazos, que aunque ustedes no lo crean, son inexistentes hoy día en materia de recepciones de las municipalidades. Responden, pero su única manera de responder es rechazando. Por lo tanto, el trámite se hace eterno, volviendo a ingresar y volviendo a ingresar cada vez que la municipalidad rechaza una recepción porque no tiene procedimientos para formular observaciones en esa instancia. Respecto al artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y valoramos enormemente esta iniciativa. Como profesionales que tramitamos permisos de edificación, como profesionales que estamos detrás de los proyectos, esto hoy día ha sido una gran piedra de tope para la aprobación de los proyectos. Y es que no podemos avanzar si es que no se encuentran los IMIP aprobados previo al permiso, y lo digo con harta responsabilidad, es que además se ha convertido en una verdadera negociación con las municipalidades contra la espada y la pared, porque si no me otorgan el IMIP, mi permiso no se otorga. Por lo tanto, se ha tendido al final a aceptar cualquier tipo de obra que la municipalidad requiera, muy por sobre los principios de predictibilidad y proporcionalidad que la misma ley estableció para la formulación de los IMIP. Entonces, valoramos enormemente que no se condicione el permiso de edificación a la aprobación de los IMIP y creemos que existe la responsabilidad profesional de obtenerlo en forma anticipada si es que quiere resguardar alguna aprobación previa, pero principalmente queremos que entonces la ley se cumpla, porque esto era un checklist, así fue formulada la ley, era casi como cumplas un checklist para efectos de las obras en materia sobre todo de los estudios básicos que debían cumplir. Por lo tanto, si se cumplen los principios de predictibilidad y proporcionalidad, no debiera existir este temor de que se tengan que aprobar en forma anticipada. Y respecto al artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que ha sido un tema muy levantado por los directores de obras, que ha sido este tema de que por qué ellos no pueden aplicar la ley general, porque la ley orgánica le establecía nuevamente un marco amplio, no volver a caer nuestra recomendación es no volver a caer respecto de esta amplitud de aspectos para efectos de la aprobación de los permisos, en establecer que además de las normas urbanísticas tienen que velar por aspectos urbanísticos, que volvemos a caer en la generalidad de, bueno, cuáles son estos aspectos urbanísticos, que podrían ser muchos, y tampoco manteniendo esta estructura legislativa en que tengan que revisar las disposiciones que en materia de urbanismo y construcciones dispongan otras leyes especiales. En eso ya volvemos a caer en la dispersidad de normas que en materia de urbanismo y construcción pudiesen establecer otras leyes y sus reglamentos, porque al final hay una derivación de lo que las leyes y los reglamentos establecen. Por lo tanto, le proponemos al legislador que la disposición se mantenga conforme a lo establecido y se remita a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta Marisol Rojas. Dejo abierta la palabra si hay una consulta, inquietud, algún otro aporte que quieran nuestros invitados realizar. Estamos ya llegando a la parte final de la sesión. Nosotros queremos darle las gracias porque todos han tenido exposiciones, ¿no es cierto?, bastante convincentes, bastante importantes desde el punto de vista de los aportes al proyecto. Queremos también pedirles que si en el transcurso del mismo trabajo volvemos a requerir de alguna información de ustedes, podamos, con cierto, contar con su valioso respaldo y apoyo. ¿Ya? Entonces, le agradecemos muchísimo la invitación y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.